A ver, profe. Creo que ahí se ve. Es que después de 20.000 intentos, profe, de verdad esto fue como un horror. Pero bueno, en este video vamos a hablar acerca de la corriente eléctrica y la resistencia. Es que no me veo. Y la resistencia. Pues antes de empezar, sabemos que cuando se produce, la electricidad, no es lo mismo la electricidad como fenómeno que la corriente eléctrica. O sea, es diferente. La corriente eléctrica es donde pasa. Bueno, ahorita lo voy a explicar. Pero bueno, no sé si se alcanza a ver. Corriente eléctrica está al revés, profe, lo sé, pero I'm sorry. Entonces, ¿qué es una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica es un movimiento de cargas libres que están en un circuito, que normalmente son de electrones, que están atravesando un material conductor. Entonces son como, vamos a ponerlo como, no, pues ya no pintan. Pongamos que están atravesando, están llegando a mi otro polo, para que este era negativo, ahora esto va a ser positivo. Y aquí ahora tenemos uno negativo. Y así. Es una... Ay, no sé si se ve. Pues más o menos, profe. Bueno, si acaso, pues ya sabrá. ¡Ah! Se está cayendo. Ok. Bueno, entonces... vamos a empezar con un poco de qué es la corriente continua. Ahorita vamos a dar como un repaso al final, pero la corriente puede ser continua y puede ser alterna. Entonces, cuando el movimiento de los electrones se produce como en un mismo sentido, o sea, que van todos por un mismo sentido, como en este caso lo dibujé. Vamos a cambiar el plumón porque este tampoco se ve nada. Ay, ¿sí es este? Sí. Hace mucho calor. Entonces ahí es cuando se llama corriente continua. No, pues no, profe, ya no pintan mis plumones. Realmente son de mi mamá, ¿verdad? Porque pues yo no soy maestra. Continuos. Entonces, cuando van todos en un mismo sentido, es cuando es la corriente continua, cuando todo circula en un mismo sentido. Para esto, ¿cómo sabemos cuando tenemos una corriente continua? Es porque hay un pequeño dibujito, súper fácil de identificar. Y es así. Y este es el símbolo de la corriente continua. ¿Y qué aparatos usan la corriente continua? Pues pilas o baterías. Y también, o sea, se pueden pilas o baterías o como si estuviera conectado a alguna fuente de alimentación. Pero bueno, esto es corriente continua. Entonces ya dijimos que es cuando van en el mismo sentido. Entonces vamos a poner aquí corriente. Eso probablemente no lo vea, profe, pero para que no se me olvide explicarlo. Tiene mismo sentido. Ok, para que no se me vaya a explicarlo. Hasta tengo un borrador profesional, profe. Bueno, ya no es de mi madre. A clases particulares aquí, profe. Super creepy. Anyway, regresamos. Ay, se me choca el profe, pero está muy... Anyway. Está la corriente alterna también, como habíamos dicho al principio, que había dos. Corriente alterna. Y... sorry, muchos mensajes de la escuela. Bueno, tiene un poco de sentido porque si mi corriente continua es de un mismo sentido, mi corriente alterna es cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido como cada tiempo, o sea, cada cierto tiempo. Ay, no había visto que tenía la barba partida. Interesante. Y todos estos aparatos son los que se enchufan, o sea, literal,
nuestro celular cuando lo enchufamos, eso es una corriente alterna, es como nuestro enchufe. Entonces tenemos también nuestro símbolo, que es este. Es diferentes direcciones. Ok, y pues cómo se conectan es cuando los polos positivos y los negativos están como invirtiendo constantemente. Así es como la toma de corriente, literal. Entonces, pues sí, vamos a hacer un pequeño resumen de como corriente. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de qué es la corriente eléctrica. Saco mi super borrador. ¿Qué borré? Entonces ya sabemos que la corriente alterna, la corriente eléctrica es cuando nuestro flujo de carga eléctrica recorre por medio de un material conductor en un tiempo determinado en un circuito y tienen unas unidades de amperes. Bueno, no sé cómo se diga, amperes, amperio. ¿Amperio? Ay, mis vecinos están peleando. Pero machín, profe. Anyway. Bueno, eso fue como lo principal. O sea, de que... Es que estoy chueca. Es que no quiero... Profe, de verdad, le voy a enseñar rapidísimo cómo estoy sentada. O sea, de que hay un espacio ahí chiquitito y como que no quepo. Pero anyway, seguiré. Entonces como que estoy de ladito, pero como que no me acomodo para que pueda como... Ahí. Y ve mi papada, profe. Bueno, esto se produce por el movimiento de cargas libres, que por lo general, como dijimos, son electrones y es en un circuito, bueno, creo que eso no lo mencioné antes, pero en un circuito cerrado las cargas siempre, bueno, los electrones siempre van a ir del negativo al positivo, o sea, siempre las van a como atraer. Y bueno, pues la corriente continua es cuando van hacia el mismo sentido, tiene su signo y son baterías, son pilas y es que esté conectada, es como, sí, que esté conectada a una fuente de alimentación. Mientras que la corriente alterna es un enchufe básicamente, tiene su signo que es así. Y sus electrones, sus cargas, se van moviendo a diferentes sentidos, o sea, en vez de como la corriente continua. Y pues es muy interesante, pero sí, y también, creo que no lo había mencionado, pero ¿cómo se mide? Se mide por un galvanómetro en serie, o sea, según yo sí es que no me acuerdo cómo se llama, un galvanómetro. No sé, pero me acuerdo que siempre nos dijeron que, bueno, Emilio, el profe, nos dijo que tiene que estar en amperios, creo que se llama amperios, o más bien que así se dice, y nuestra intensidad de nuestra corriente siempre va a ser proporcional a nuestra tensión y o voltaje. Y sí. Bueno, una vez ya teniendo en claro la corriente eléctrica, creo que podemos pasar a la resistencia eléctrica, que en lo personal me gusta más, pero pues van de la mano. Siento que es más fácil de explicar. Anyway, vamos a poner resistencia. Resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Como a mí me gusta verlo, es como cuando se opone algo, o sea, como si tuviera una ondita y tuviera un tope. Así lo veo, como si fuera una oposición hacia tu paso, o sea, como si, sí, como un topecito. A mí me gusta verlo así. Y sus unidades es el ohmio, que es gracias a este ohms. Y se representa con la letra R. Entonces, cuando nosotros tenemos como
una cosita así y así, y ya te dice que tiene, no sé, 480 ohms. ¿Sabes qué es esto? Resistencia, o también se puede poner como si fuera un cubito. También tienes tu R y puede ser, no sé, 300 ohms. Que no me sale el símbolo. Podemos dibujar a Cuco para que vea que Cuco siempre está presente, profe. Cuco, le salieron pestañas. Profe, tengo que decirle que hoy una señora me fue a comprar un café. Lamentablemente fui 0 IDS porque me lo compré en plástico. Anyway, no es el tema, no me juzgue. Me dijo que era súper raro que una mujer estudiara ingeniería. Anyway, me molestó un poco, no es el tema, seguiré con Cuco. Todo de lado. La verdad no sé qué sea Cuco todavía, profe, pero bueno. Parece renacuajito. Continuaré. No quiero que se enoje porque Cuco. Entonces seguiré. Bueno. ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica? Pues hay muchísimos, bueno, hay aparatos. El multímetro, que es el que por lo general siempre usamos, y pues es que como súper fácil lo conectas. Y por lo general en la prepa nos enseñaron que pues tienen como banditas de colores. Entonces con estas nosotros podemos ver como de cuántos son, o sea, de cuánto es la resistencia. Y eso me acuerdo que lo hicimos en un proyecto para hacer un arbolito de Navidad que prendiera por medio de una aplicación. Muy padre, me encantaba. Pero sí, o sea, era súper difícil ver como los colorcitos que tiene tu banda. Pero sí, o sea, ahí te dice como de qué es, o sea, esto. Pero ahora, estos se miden en ohms, en ohmis o ohms, no sé. Pero, ¿qué tiene que ver, no? Y pues es cuando dices, oh, es la ley de ohms. Y dices, como sí la he escuchado, pero pues, ¿qué es la ley de ohms? Entonces, la ley de ohms es el voltaje aplicado en un circuito que es proporcional a la intensidad de la corriente y es inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Entonces, bueno, tenemos, bueno, se me facilita hacer aquí el triangulito. Aquí va tu voltaje, aquí va tu intensidad y aquí va tu resistencia. Entonces ya dependiendo de lo que quieras sacar, en este caso sería, ay perdón, profe, es que me masacran en mi entrenamiento. Si yo quiero sacar R sería voltaje sobre intensidad. Viceversa, si quiero sacar mi voltaje es intensidad por mi resistencia y mi intensidad y así. Así que, casi se me cae mi pizarrón. Bueno, existen resistencias diferentes, que están las fijas, que son componentes son como las más comunes y que se acuerda de los colores, pues le dije que tenía una banda, bueno, tiene como una bandita naranja, una bandita como medio roja, una verde creo, como cafecita, y una como más marroncita. Pero bueno, esas son las fijas, tenemos las resistencias lineales, la resistencia sí le dije, las lineales y las variables y así. Entonces, pues cada una tiene como su diferente como forma. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño como resumen. Bueno, es que sí, hay un buen de como resistencias, pero vamos a hacer un resumen porque siento que si no, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, la resistencia eléctrica que es cuando se opone mi circuito, cuando hay algo que lo detiene. Eso es una resistencia, así de fácil, así de sencillo. Se mide en ohms y es por la ley de ohms, que era lo que decíamos, que la ley de Ohm es tu voltaje aplicado en tu circuito, que es proporcional a tu intensidad de corriente y es inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Entonces, para esto tenemos nuestro triangulito, que la verdad no me sirve demasiado. Y pues se me hace bastante útil, sinceramente. Pero bueno, existen diferentes tipos de resistencias, que son las fijas cuando su valor no cambia y está como ya predeterminado.
Las variables que pueden tener como un rango y las no lineales que su valor varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas como temperatura, densidad, luminosidad, etc. Bueno, la verdad creo que está súper fácil. Resistencia. Esta formulita es súper importante. Y pues tenemos como diferentes símbolos para la resistencia, que puede ser como la rayita así, puede ser tu cuadrito. Sabemos que se ocupa un multímetro o un ohmmetro. Y pues con esto solamente los conectas, mides las puntas y acabas. Y se acaba tu circuito. Bueno, tu problema para saber cuánto mide tu resistencia. Pero bueno, espero me haya entendido, profe. Me gusta mucho este tema, me emociona. Bye. Ay, parece que le hice huevitos, ¿no, profe? Es cierto, bye.